Ok, a mí me encanta, Santi, este tipo de diálogo que tú sostienes. Ojalá y que te quedaras así luego que te vayas a tu nuevo hogar, eh, Gracias. porque tú me citas la sola escritura. Y cada católico romano que me cita la Biblia, como no puede probarlo fuera de ella, lo que intentan interpretar dentro de ella, pues a mí me satisface porque por lo menos tenemos la base sustentable, porque es la única palabra infalible que tú siempre vas a citar. Eso te lo dio el pastor Gutiérrez, siempre irás a nuestro terreno. Ahora, como tú estás en mi terreno, mira lo que dice el texto bíblico, Santi. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad le es dada al Papa Bonifacio VIII, le es dada al Papa Honorio con el monotelismo, le es dada a la pornocracia con los papas que pues se acostaban con muchísimas prostitutas, le es dada a los que robaban con indulgencias, a los que mentían. No, eso no es lo que dice Cristo, Santi. Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga y bienvenidos a este su canal Reacciones con la Biblia. Bueno hermanos, el día de hoy quiero primero decirles que no estoy haciendo directos por estos días. Lastimosamente tengo un problema con el programa. Se me ha estado congelando. Ustedes se han podido dar cuenta que me ha estado pasando en los directos. Así que bueno, de hecho, en el último directo que estaba haciendo, estaba reaccionando a este diálogo entre el hermano Santiago Alarcón y el señor Carlos Veloz. Entonces, quiero el día de hoy como continuar con esa reacción, pero pues obviamente hasta que no pueda, hasta que no solucione el problema que estoy teniendo, pues no podré estar en directo para que ustedes pues lo sepan, pero aún así voy a tratar de estar grabando videos y subiendo para estar ahí, para que ustedes sigan ahí en sintonía. Quiero entonces dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores del canal. Quiero saludar de una manera especial a todos los que vean el video y a todos los que comparten. Les quiero dar las gracias por compartir. Recuerden que este es un canal en el cual desde las Sagradas Escrituras o cogemos reacciones y vamos analizando con la Sagrada Escritura cada uno de los argumentos que se presentan y ahí vamos sentando nuestra posición. Bien, habiendo pues ya dicho esto, quiero que comencemos entonces con la reacción. Ahí están entonces en la parte de abajo el hermano Santiago Alarcón y el señor Carlos Veloz, que eran los que estaban teniendo este diálogo. Así que vamos a escuchar entonces y vamos a ir reaccionando. ¿Te parece que arranquemos? Perdón, que me falta por aquí un volumen, perdón. A ver, ahí está. Bien, vamos, ahora sí. Cronómetro aquí. Dime No, está bien, no hace falta, Carlitos. Yo te voy a dar más tiempo a vos de lo que yo me voy a tomar. No, porque yo solo te quiero escuchar. Tu infalibilidad de la iglesia con la Biblia. Bueno, pero vos también tenés que responder algo. O sea, no es solamente escucharme, vos también vas a responder. Yo no tengo que probarte la infalibilidad de tu iglesia, porque la infalibilidad de la No, ya lo sé. Escuchá, yo te estoy diciendo, ya sé, vos no me tenés que probar la infalibilidad de la iglesia si la negás. Es obvio eso, Carlito. ¿Estás de acuerdo que eres tú que tienes que probar y los católicos romanos la infalibilidad del Papa, la iglesia, con todos los errores que tienen? Dale, vamos, me encanta. Bueno, Santi, me encanta. a lo que voy es que también quiero una interacción de tu parte. O sea, no vale simplemente cruzar los brazos y decir, no, eso no. Vos me tenés que proponer una explicación. Claro, como mínimo le tendrá que decir por qué no está de acuerdo, eso es lo que le está pidiendo. Sí, como mínimo le tendrá que refutar los argumentos, ¿no? ¿Se entiende? Si yo considero que te tengo que corregir, como siempre lo he hecho en amor en Cristo, porque te aprecio como un amigo. Bueno, esa es una estrategia siempre. Cuando están en sus canales, se van con toda, de diablos para arriba, de herejes, mejor dicho, ustedes saben. Pero aún así, pero cuando suben aquí al canal, entonces ponen unas caras de santos. Cuando suben a estos canales, ponen unas caras de santos y salen con esas cosas. Pero bueno, eso ya es normal, eso ya es típico en ellos. Vamos a seguir. Vamos a arrancar. Desde acá. Arrancamos desde acá. De hecho, Santiago por eso lo para, porque ya lo conoce y ya sabe que va a empezar con eso. Arrancamos desde acá. ¿Te parece? ¿Arrancamos desde acá? Comienza dándome el texto bíblico que dice la infalibilidad de la Iglesia Católica Romana de rito latino. Entonces miren hermanos lo que comienza pidiendo. Le dice, comienza dándome el texto bíblico que diga la infalibilidad de la Iglesia Católica Romana. Pues nosotros le podríamos devolver la misma. Le podemos decir a Carlos Veloz,
Comienza dándome el texto bíblico que diga que solo hay que creer en la Biblia. A ver, denos el texto bíblico donde la Biblia diga que solo hay que creer en la Biblia y nada más. Porque es que es muy bueno cuando empiezan a pedir cosas que ellos tampoco pueden dar. Y eso que yo digo tampoco porque nosotros sí podemos dar. Oiga, nosotros les podemos dar. Nosotros les podemos demostrar la iglesia, la tradición oral o tradición apostólica y la escritura. Se los podemos mostrar con la Biblia. En cambio, ellos con la Biblia no pueden demostrar la sola escritura. No pueden dar, llevan años buscando, no han podido, entonces haciendo maromas, haciendo interpretaciones. Yo creo que la sola escritura está justificada aquí en esto, etcétera, etcétera. Pero no pueden dar el texto bíblico que diga que solo hay que creer en la Biblia y en lo que está en la Biblia y nada más. Y debiera de ser clara la Biblia en decir, crean nomás lo que está aquí nomás, aquí. De aquí para afuera, ojo con creer una palabra. Entonces empiezan pidiendo lo que no pueden dar. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Bien, estamos de acuerdo que cuando hablamos de la infalibilidad de la iglesia, lo que queremos decir es que la iglesia no puede errar en materia de fe y moral. No puede enseñar una falsa doctrina en materia de fe. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Está muy bien que ponga claras las cosas, porque no es lo que ellos piensan tampoco, no es lo que ellos creen, es lo que realmente es. De acuerdo que eso es la infalibilidad de la iglesia, ¿verdad? Los dos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Bueno, no estamos de acuerdo. Ok, a ver. Porque infalibilidad es un atributo ontológico de Dios que produce que Dios nunca se equivoca. La Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, mis queridos hermanos, miren lo que está diciendo. No está de acuerdo y dice, la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A mí me asombra la capacidad que tienen estas personas para lanzar textos bíblicos y no pensar un poquitico en lo que dicen. De verdad, me asombra la capacidad que tienen para eso. Miren, ese texto bíblico está acá. Miren, Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, vamos a analizar esto por partes. Cuando aquí Romanos 3:1 está hablando de que a ellos les fue confiada la palabra de Dios, la pregunta es, ¿de qué palabra de Dios estamos hablando? ¿De qué palabra de Dios estamos hablando aquí? Cuando dice aquí palabra de Dios, ¿a qué se refiere? ¿A toda la Biblia? Me va a decir por qué. Empecemos por lo siguiente. Empecemos porque los judíos no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Es más, ni siquiera entonces ellos aceptaron la palabra de Dios encarnada, que es Cristo. Entonces, cuando nos citan este texto, y lo vamos leyendo y lo vamos desglosando, cuando dice aquí que primero, ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios, entonces nosotros tendríamos que decir, ¿y de qué palabra de Dios estamos hablando? ¿Por qué? Miren, vamos a mirar varias cosas. Primero, porque sabemos que para la época de Cristo, ellos estaban divididos en cuanto a qué libros eran inspirados y cuáles no. Ellos no tenían un canon definido, no. Por ejemplo, los saduceos pensaban que solamente eran inspirados los 5 primeros libros de la Biblia. Los fariseos, los 39 que hoy en día tiene la Tanaj, que ellos los agrupaban en 22 por las letras del alfabeto hebreo. Y los judíos de la diáspora de dispersión, aquellos judíos que estaban regados por todo el mundo, pues que tenían la Septuaginta, la versión griega que tenía 46 libros. Entonces, cuando Veloz me cita a mí este texto bíblico aquí, y uno empieza a leerlo y dice que primero a ellos les es confiada la palabra de Dios, uno dice, ¿y a qué palabra de Dios se refería? ¿A qué palabra de Dios se refería? ¿Se refería a lo que creían solamente los saduceos? ¿A lo que creían solamente los fariseos? ¿O a lo que consideraban los judíos de la dispersión? Pero podríamos ir todavía mucho más allá. Vamos a suponer que, bueno, estamos hablando de los judíos, no nos metamos todavía mucho más allá. Ahora, hay otro detalle también interesante. Este cuadro que yo les he explicado muchas veces a ustedes, donde podemos nosotros comprobar
la iglesia, la tradición oral o tradición apostólica y la escritura, es un cuadro que tiene una línea de tiempo entre el año 1, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y el año 100, que es cuando se terminan de escribir los libros que nosotros tenemos hoy en día como canónicos, los 27. Claro, junto con esos 27, otro montón de libros que la iglesia no reconoció y dijo que eran apócrifos. En este cuadro nosotros podemos ver que Jesús nace año 1, luego aparece hacia los 12 años, por eso no lo puse acá, pero él comienza su ministerio en el año 30 y enseña entre el año 30 y el año 33, más o menos aproximadamente. Jesús hacia el año 33 muere y resucita. Se aparece resucitado 40 días, a los 40 días asciende y a los 50 fue Pentecostés. Y cuando vino Pentecostés, los apóstoles comienzan su ministerio. Todo lo que ellos van a enseñar lo van a enseñar de forma oral. De forma oral. Todas las enseñanzas que Cristo les dio para el nuevo pacto van de forma oral, porque nuestro Señor Jesucristo no los envió a escribir. Ahorita vamos a ver que Él los envió a enseñar lo que Él les había enseñado a ellos. Entonces, de hecho lo podríamos ir mirando de una vez, pero bueno, vamos a adelantar un poquitico acá. Según los estudiosos del tema, el primer escrito del Nuevo Testamento es primera de San Pablo a los tesalonicenses, por ahí por el año 49-50. Ahora, este cuadro, que es un aproximado, se puede modificar. Si alguien me dice, vea, es que yo leí que el Espíritu Santo en persona vino y me dijo que el Evangelio de Marcos es del año 45, pues lo ponemos acá. Y esto no cambia absolutamente nada. Porque del año 33, cuando se convirtieron 3.000 personas, en hechos de los apóstoles miles y miles de personas, hasta el año 45, pongámosle entonces, sin un solo escrito canónico del Nuevo Testamento, miles y miles de personas conocieron a nuestro Señor Jesucristo, conocieron el Evangelio, murieron mártires por nuestro Señor Jesucristo y fueron salvos sin un solo escrito canónico del Nuevo Testamento. Así que la sola escritura ahí ya murió. Ahí ya murió. Porque todas esas personas tienen que haber creído y haber reconocido, conocido al Señor Jesús, conocido el Evangelio y haber creído por lo que les enseñaban unos hombres oralmente. Entonces, sigue diciendo el texto. Vamos a mirar. Ya seguimos con eso. Miren. Entonces, la pregunta aquí es, si a ellos les fue confiada la palabra de Dios, ¿de qué palabra de Dios estamos hablando? Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad a Dios? De ninguna manera. Antes, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ojo, este es el texto que él está citando. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La pregunta, mis queridos hermanos, volviendo a este cuadro es, todo lo que ellos enseñaron entre Pentecostés hasta que estuvo el primer escrito del Nuevo Testamento, ¿lo enseñaron unos mentirosos? ¿De verdad? Porque todos los hombres son mentirosos según lo que él trata de decir en este texto. Según lo que él interpreta este texto, entonces todo lo que ellos enseñaron era una mentira. ¿Quién le garantiza a las personas que creyeron en ellos, que conocieron el Evangelio entonces, que lo que creyeron era verdad? ¿Quién les garantiza a los que dieron la vida por Cristo que hicieron lo correcto entonces, si lo escucharon y lo aprendieron de unos hombres mentirosos? Es que de verdad, hermanos, miren, vamos a mirar, hermanos, que definitivamente es que lanzar textos así por lanzar es muy fácil. Pero cuando uno se pone a detallar y a mirar y a pensar, uno dice, Dios mío, pero esta gente, ¿cómo sale con estas cosas? Miren, vamos a mirarlo, voy a mirar las tres cosas, les voy a mostrar a ustedes las tres cosas que nosotros sí podemos probar con la escritura y con la historia, mientras que ellos la sola escritura no la pueden probar con la escritura, y ellos son solo Biblia y no, o solo escritura. Bueno, han cambiado ahí, pero cada vez que se les demuestra algo, ellos cambian, se inventan algo, salen con otra cosa. Ahora están diciendo que si uno cita la Biblia, uno es solo escritura, imagínense. Pero bueno, vamos a mostrar estas tres cosas para que ustedes se den cuenta cómo es de fácil que nosotros sí lo podemos mostrar. Miren hermanos, empecemos por acá.
Entonces, nace nuestro Señor Jesucristo, año 1, comienza su ministerio en el año 30. ¿Y qué hace? Marcos 3:13, después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él y estableció 12, el nuevo pueblo de Dios, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ojo, llama, establece 12 para que estén con él, aprendan obviamente una doctrina de él y enviarlos a predicar. Ahí empieza él a formar la iglesia. Ahora, yo pregunto lo siguiente, hermano. ¿Tiene alguna lógica que él diga que establece 12 para que estén con él, aprendan una doctrina de él y para enviarlos a predicar y diga, pero ustedes son unos mentirosos, sea Dios veraz y todos ustedes mentirosos? ¿Eso tiene de verdad alguna lógica, hermanos? Piensen un poquitico, por favor. Piensen un poquito, por eso es que no se pueden andar lanzando textos de esa manera. Vamos a otro. Cuando envía a los 70, en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí oye. El Señor les dice, el que a vosotros oye, a mí oye. Pero es que ustedes son unos mentirosos, sea Dios veraz y ustedes unos mentirosos. Hermano, ¿tiene eso alguna lógica? Que el Señor diga, quien a ustedes oye, a mí oye. Pero ustedes son unos mentirosos, solamente Dios es veraz y ustedes son unos mentirosos. De verdad, hermano, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe eso? Pero sigamos demostrando lo que yo les estoy demostrando a ustedes. Muere. Jesús muere, resucita, año 33, muere, resucita, está 40 días con ellos. Durante el tiempo resucitado, durante esos 40 días, les da la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pregunto, ustedes, el que a vosotros oye, a mí oye. El que a vosotros desecha, a mí desecha. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, pero sea solo Dios veraz y ustedes un montón de mentirosos. Entonces toda la gente que creyó cuando no existía Nuevo Testamento, le creyó a unos mentirosos. ¿Ustedes se dan cuenta del problema? ¿Ustedes están dando cuenta? Vamos a seguir. Mateo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo, 28:18. Se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id, vayan. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vayan y enséñenle a todo el mundo lo que yo les mandé, pero ustedes son unos mentirosos. Y luego dice, he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes, pero ustedes son unos mentirosos. De verdad, hermanos, yo no sé cómo no se dan cuenta de esto. Bien, sigamos. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver ahí, y eso que tengo solamente parte de esto que yo les estoy diciendo. Entonces ellos van entre el año 33. Ahora, sigamos con el cuadro. Entonces, hacia el año 49-50, aparece el primer escrito canónico del Nuevo Testamento, que es de San Pablo a Tesalonicenses. San Pablo y San Pedro mueren hacia el año 65-67 en Roma, así que todos los escritos de San Pablo están entre el año 50 y el año 65. Y los de Pedro están entre el 60 y el 65 también, están en esa... ¿Por qué? Porque ellos no pueden haber escrito después de que murieron. Entonces, los escritos de ellos están en este marco de tiempo. Santiago está entre el 50 y el 60. El Evangelio de Marcos por el año 60, más o menos. El Evangelio de Mateo por el año 70. Judas entre el 70 y el 80, la Carta Católica. El Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles entre el 80 y el 90. Y entre el 90 y el 100, los escritos de San Juan. Hermanos, nadie, absolutamente nadie conoció un evangelio llamado San Juan hasta el año 90. Entonces, pregunto yo, lo que enseñó San Juan oralmente, con lo cual se convirtieron un montón de personas, con lo cual creyeron en el evangelio un montón de personas, con lo cual creyeron en Jesucristo un montón de personas, con lo cual muchos dieron la vida por él. ¿Eso que enseñó era palabra de Dios o no era palabra de Dios? Claro que era palabra de Dios. No iba a ser palabra de Dios solamente después de que estuviera escrito entre el 90 y 100. Hasta el año 90 nadie conoció un evangelio llamado el Evangelio de San Juan escrito. Pero las enseñanzas de San Juan sí, de forma oral. ¿Y eran o no eran palabra de Dios? Claro que eran palabra de Dios. Pero no, él era un mentiroso, ¿verdad? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos los que le creyeron a él hasta el año 90, cuando
no tenía escrito el evangelio, no, le creyeron, fue a un mentiroso. Todo fue mentiras. Eso no tiene razón de ser, hermanos. De verdad que eso no tiene razón de ser. No tiene ninguna razón de ser, no tiene ninguna lógica. Entonces nosotros sí podemos probar, y ahorita yo les sigo probando a ustedes la importancia de la iglesia. Entonces nosotros podemos ver aquí, Jesús llama, Marcos 3:13, entonces llama, ahí comienza lo de la iglesia, después pone a Pedro como edifica sobre Pedro, después de resucitado le da autoridad nuevamente, lo restablece, en fin. Entonces ellos comienzan a llevar el evangelio de forma oral. Entonces tenemos la iglesia y la tradición oral o la tradición apostólica, donde muchas personas creyeron sin un solo escrito canónico del Nuevo Testamento, porque los primeros cristianos no eran sola escritura. Los primeros cristianos nunca fueron sola escritura. Y todavía les puedo probar todavía muchísimo más. Miren, entonces, todos ellos creyeron. Ahí está pues la tradición apostólica, la tradición oral. Y luego ellos, con el paso del tiempo, empiezan, según estas épocas que tenemos acá, a ir poniendo por escrito. Pero junto con estos escritos, habían un montón de escritos que algunos firmaban como si fueran apóstoles para engañar. Así que apenas fue hacia el año... antes del año 382, algunas personas trataron de hacer algunos canon, pero fue solo hasta el año 382 cuando el Papa San Damaso se reúne con unos obispos, traen los escritos, empiezan a depurar, reconocen 27, eso lo ratifica Hipona 393, Cartago 397, y es dogmatizado en Trento contra la reforma de Martín Lutero, que le quiso quitar algunos libros a la Biblia. Pero yo les tengo otra forma más de mostrarlo, lo voy a adelantar por acá y ya miramos. Voy a mostrar. Otra forma más de demostrar eso, hermanos, porque es que de verdad es bien llamativo esto. Miren. Por ejemplo, Pedro se dice que estuvo por Antioquía y Roma. Pero vamos a poner solamente dos ejemplos así como fuertes para que ustedes se den cuenta. A ver. Andrés se dice que fue por el Mar Negro, porque se dice que murió en Grecia. Yo les pregunto a ustedes. Cuando él se fue por estos lugares y no tenía ni un solo escrito canónico del Nuevo Testamento, sino que lo que él sabía fue porque lo escuchó de Jesús, Marcos 3:13, y en esos tres años lo escuchó de Jesús. Eso que él enseñó por allá, ¿era palabra de Dios, sí o no? Claro que era palabra de Dios. Y él no iba, miren el Evangelio de San Juan, lean lo que dice aquí San Juan. No, él iba enseñando lo que Jesús le enseñó a él. Ahora, hay otro detalle bien interesante. Cuando ellos iban a estos lugares, a ver, ¿dónde es que está? Cuando ellos iban a estos lugares, miren, a ver, yo tengo el ejemplo aquí de Andrés. Entonces, Mar Negro, Kiev, Grecia, ¿no? Cuando él iba por esos lugares y se encontraba con judíos, por ejemplo, cuando Pablo estaba por Antípolis, a Polonia, y se encontró en una sinagoga de los judíos, ¿qué hizo? Pablo acostumbraba fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Pero por qué exponía por medio de las escrituras? Porque ellos eran judíos y tenían ¿qué escrituras? A lo mejor en ese caso estoy casi seguro que era la Septuaginta, la de los 46 libros. Entonces, como estaba en una sinagoga con unos judíos que tenían las escrituras, entonces él les podía explicar con las escrituras, trataba de probarles que Jesús era el Mesías que tenía que venir. Pero ¿qué pasa con Andrés, que se va por Kiev, por Grecia, donde no se va a encontrar? O por ejemplo, pongamos otro aquí, Bartolomé, que fue por India. Entonces, ¿qué pasa con ellos que fueron a lugares donde no habían judíos y no conocían las escrituras y no les importaban las escrituras judías? Lo que enseñaron, ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Claro que es palabra de Dios. Y ellos no llegaban. Miren, aquí dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo. No. Ellos no fueron de esa manera. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es, cuando se encontraban con judíos, hablaban con ellos de las escrituras, porque los judíos conocían las escrituras, los judíos de la dispersión. Pero cuando iban a esos lugares, por ejemplo en India, y se encontraban con un montón de gente que creen en un montón de dioses raros, miles y miles de dioses raros, que no les importa la Biblia, que no les importan las escrituras judías, lo que ellos enseñaron fue palabra de Dios sin un solo escrito.
Era palabra de Dios. Y la gente creía no por lo que ellos les mostraban con una Biblia, porque no estaba escrito el Nuevo Testamento, no sabemos qué llevaban del Antiguo, sino porque lo que ellos decían, por lo que ellos predicaban, por la forma como ellos vivían y les mostraban a Jesús, poco a poco fueron convirtiendo personas. Entonces, hermanos, no tiene razón de ser ese cuento que nos están queriendo meter, que cuando uno cita la Biblia, uno es solo escritura. No, así no fue. Además, la iglesia siempre ha citado las escrituras dentro del ámbito magisterial, obviamente, porque hermanos del pueblo no ha estado, no estuvo siempre, pero siempre hemos citado las escrituras. Lo único que salió con ese cuento de sola escritura es Martín Lutero. Él fue el que salió con ese cuento, es solo escritura. Solo por la Biblia. ¿Sí? Pero vaya, pregúntele a los primeros cristianos si ellos eran solo Biblia, si ellos tuvieron un Nuevo Testamento en sus manos. Vaya, pregúnteles a ver si ellos eran así. ¿En qué Nuevo Testamento se basaban cuando no había un solo escrito canónico del Nuevo Testamento? Ninguno. Fue tradición oral, tradición apostólica. Y de la tradición apostólica fue naciendo la escritura. Entonces el orden establecido por el Señor es la iglesia, funda la iglesia, Marcos 3:13, para enviarlos, los envía, tradición oral, tradición apostólica, y de ahí fue naciendo la escritura, que apenas fue reconocida muchos años después, pero muchísimos años después. Así que bueno, vamos a seguir escuchando lo que dice este señor, simplemente para que ustedes se den cuenta cuando uno se atreve a analizar un poquitico los textos que dan. Uno dice definitivamente, no sé cómo hay personas que ya, ay sí, mira, y dice, sea Dios verás todo hombre mentiroso. Entonces el Señor dijo, vayan y prediquen evangelio a toda la tierra, a todas las naciones, pero ustedes son unos mentirosos. Lo que ustedes digan es una mentira. Por lo tanto, que el hombre no pueda errar en un momento determinado no lo hace infalible. Por ejemplo, un matemático cuando te dice No, Carlito, 4 no está escuchá errando, lo siguiente. pero no es infalible. No me tenés, pero Carlito, no es el momento para refutarme. Okay. Sacate el chip pachequiano, sacátelo 5 minutos, 5 minutos, sacátelo y escuchá lo siguiente, escuchá lo siguiente. Yo tengo 20 años en esto, no Pacheco, no, yo tengo 20 años. Está bien. Gloria a Dios por Pacheco. Escuchame lo siguiente, hermano. 20 años visitando un texto de estos sin pensar. Sea Dios ver así todo hombre mentiroso. Ustedes, es que yo me quedé asombrado. Ustedes miran la dinámica del Antiguo Testamento. Dios hablaba con Moisés, Moisés con el pueblo con Moisés y Moisés con Dios. Ah, Moisés, anda a decirle al pueblo todo esto, pero el único verá soy yo, usted es un mentiroso. ¿Le creyeron a un mentiroso? Era un mentiroso cuando ellos le decían a Moisés que necesitaban algo de Dios y Moisés iba delante de Dios, iba un mentiroso a hablar con Dios y Dios le hacía favores y le concedía un montón de cosas a un mentiroso. No, eso no tiene ninguna razón de ser, pero bueno, son 20 años ahí que dice él que tienen esto. No es momento para que me refute, después vos vas a tener tiempo para refutar. Yo te estoy diciendo... preguntas? Lo que te estoy diciendo es que como yo asumo la carga de la prueba, yo estoy asumiendo la carga de la prueba, lo que vamos a discutir, lo que vamos a poner en tela de juicio es lo que yo creo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Correcto, muy bien. Bien, lo que la iglesia confiesa cuando se habla de ¿cómo es? La infalibilidad de la iglesia, se refiere a que la iglesia no puede enseñar formalmente y de manera vinculante doctrinas erróneas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿A qué te refieres, para ver si estoy de acuerdo contigo, a iglesia? ¿A qué te refieres con iglesia? Magisterio de la iglesia, de manera formal y vinculante, no puede enseñar... Pues a los que mandó el Señor, hermanos, a los que Él escogió, Marcos 3:13, Él solamente fue una, Él no fundó 2, 3, fue una sola. Entonces, cuando ellos van, cuando Él les dice en Mateo 20, Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y lo mismo en Mateo, ellos se van por diferentes partes del mundo como les mostré ahorita. Y ahí es cuando nacen iglesias varias, pero no diferentes.
Son diferentes comunidades porque Andrés fue a un lado, Bartolomé fue por la India, el otro fue no sé por dónde, el otro fue por España. Entonces era una sola iglesia, una sola la que fundó Jesús, y cuando se habla de iglesias es por los lugares, porque fueron allá, por las diferentes comunidades. Estamos hablando de la única, no estamos hablando de más. Claro, ellos quieren más para poder entrar ellos con su apostasía y sus herejías, pero no es así. Estamos hablando de la única. Pero bueno. El error doctrinal. Eso es la información. ¿Pero quiénes? O sea, la iglesia, cuatro paredes. El magisterio de la iglesia. El magisterio, obviamente. Los papas, el los magisterio magisterios. extraordinario de la iglesia no puede enseñar doctrina errónea de manera formal y vinculante. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes no pueden equivocarse. Claro, ese no pueden equivocarse, no pueden enseñar. Porque cuando él mete la palabra equivocarse, entonces después nos va a salir con que Pedro se equivocó, con que aquel otro se equivocó. No, en materia de fe y doctrina, errar. Nosotros, yo estoy queriendo poner sobre la mesa lo que como católicos creemos, que es lo que vos negás y lo que yo afirmo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, exacto. Bien, ya entendí. buenísimo. Okay. Bien, buenísimo. Ok. Entonces, eso es lo que yo voy a tratar de probar. ¿Está bien? Bíblicamente. ¿Por qué? Porque la razón, presta atención para que no construyas muñecos de paja. La razón por la que... Ok, la razón por... No, él que va a construir muñecos de paja, eso es lo que hace todo el tiempo, pero bueno. Por la que yo creo que la iglesia es infalible, no es en virtud de la naturaleza de quienes circunstancialmente formarán parte de ese magisterio. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos falibles. Todos los seres humanos somos falibles. Entonces, no es en virtud de la naturaleza propia de quien circunstancialmente es parte del magisterio. Claro, lo que decíamos ahorita, sea Dios veracito, hombre mentiroso, pues obviamente todos somos falibles, pero es en virtud de que Dios protege para que no se caiga en el error, que precisamente los envía, vayan y enseñen el Evangelio. Sino es por causa de la promesa de Dios y de cómo el mismo Dios hace efectiva esa promesa, cumple esa promesa, asistiéndola de manera especial en determinadas ocasiones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo voy a profesar y eso es lo que vos tenés que refutar. Ahora, ¿cuál es la razón por la que yo creo en estas cosas? Las creo por la promesa de Cristo, por las enseñanzas de Cristo y la promesa de Cristo. Es por eso, no es por un método científico que aplico, no es por un análisis histórico que lo hago, es por fe, pero no es fideísmo. No, es solamente por la fe, es por la promesa de Cristo, por la promesa, ya le voy a mostrar. No es superstición, es fe, fe que puedo justificar a través de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que es Dios encarnado. Okay, según tu interpretación. Bien, buenísimo. Entonces, algunos de los pasajes que yo puedo citar, justamente uno de los que enseñaba era... Ahí está, Mateo 28, ¿listo? Mateo 28. Al chico de recién. Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante. También estamos con Biblia abierta y a mí me gusta que discutamos con Biblia abierta. Vamos a Mateo. Bien. 28. Bien. Mateo 28, capítulo 28. Habla de la infalibilidad de Roma. Vamos a ver. Mateo 28. Buenísimo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Está hablando de su autoridad. Él tiene autoridad sobre todo. Eso vos y yo lo creemos. ¿Está bien? Por tanto, dice, primero es hincapié en la autoridad que él tiene y que está delegando. Dice, por tanto, a causa de que yo tengo esta autoridad, por tanto, dice, id y haced discípulos a los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son los legítimos ministros para ese momento. Estamos vos y yo de acuerdo. Los legítimos ministros para ese momento eran los apóstoles. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué va a estar con nosotros? ¿Para sentirnos bien? ¿Para sentir que se me eriza, la piel cuando siento cosquilleos al escuchar a Julio Melgar tocar una canción? No.
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días para cumplir esta misión, para cumplir esta misión. ¿Está bien? Vos y yo vamos a estar de acuerdo que es para cumplir esta misión. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar todos los días? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo el Señor va a estar con la iglesia para que puedan cumplir la misión de ¿qué? Con la potestad que Él tiene y les da a ellos cumplir la misión de ir a ser discípulos en todas las naciones y los bauticen. Ojo, es interesante esto. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese que no dice, hasta que llegue la sola escritura. Después de que escriban ya van a pasar a hacer sola escritura y yo ya no voy a estar con ustedes. Ya es como ustedes interpreten la escritura. Cuando aparezca por ahí Arrio, entonces hasta ahí. Cuando aparezca Nestorio, hasta ahí. No, cuando aparezca Martín Lutero, no. Martín Lutero que va a ser el que va a sentar las bases verdaderas, entonces hasta ahí voy a estar yo con ustedes. No, hasta el fin del mundo. Por promesa divina va a estar. Para que ellos puedan cumplir la misión que Él les está encargando. ¿Cómo terminamos nosotros? Amén. Bien. Entonces, acá hay una promesa de las muchas que te puedo mostrar en las Sagradas Escrituras, en la que Jesús le promete a sus legítimos ministros que Él va a estar con ellos, acompañándolos hasta el fin del mundo para cumplir una misión. ¿Cuál es esa misión? La del versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Bien, esa misión se va a cumplir, se debe cumplir hasta el fin del mundo. Por ende, si el magisterio de la iglesia, los legítimos ministros encargados de pastorear a la iglesia y enseñarles la doctrina cristiana, pudiesen caer en el error formal y vinculante, Cristo no podría cumplir esta promesa. Pero vos y yo creemos que Cristo cumple esta promesa. Por ende, por consecuencia, la iglesia debe ser infalible. Y esto lo sostiene el mismísimo apóstol Pablo cuando en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15 dice: pero en caso de que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Por qué es columna y sostén de la verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Señor así lo promete en cuanto a la enseñanza. ¿Ven? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Bien. Para no hacerla demasiado larga, te escucho. Ok, a mí me encanta, Santi, este tipo de diálogo que tú sostienes. Ojalá que te quedaras así luego que te vayas a tu nuevo hogar. Gracias. Porque tú me citas la sola escritura. Oigan hasta dónde llegamos. Oigan a dónde llegaron ellos. Por su incapacidad hizo imposible demostrar con la Biblia la sola escritura. Entonces se han inventado que un principio, se han inventado que no sé qué. Y ahora resulta que uno menciona la escritura y uno solo Biblia. Es increíble a lo que llegaron. Han buscado tanto. Y por no dar el brazo a torcer y reconocer que según lo establecido por el Señor, según lo establecido por Dios, no existe, nunca se tiene como, es que es más, ni siquiera como principio. Porque cuando uno mira acá, las enseñanzas de Cristo, el principio no fue la sola escritura, el principio fue una iglesia y una tradición oral. Porque todo eso, por la tradición apostólica, la tradición oral, la iglesia enseñó hasta que aparecieron los escritos del Nuevo Testamento. Pero ni siquiera aplica para el Antiguo Testamento. Porque cuando Dios les dio por primera vez mandatos, las tablas escritas, como decía Gutiérrez en el diálogo con Santiago la vez pasada, en Éxodo capítulo 20, ya había existido un montón de tiempo en el cual Dios había llamado a Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios y salió de su tierra y fue a otro lugar. Y no dijo, si usted no me escribe, si no me pone eso por escrito, Señor, yo no lo creo. O yo no le hago caso. Muéstrame por escrito que yo debo de obedecer, que yo debo salir de mi tierra, que yo debo dejar todos mis dioses. No. Eso se enseñó por tradición oral. Se contaba de padres a hijos.
hasta que ya después se puso por escrito. Entonces, ni siquiera como principio, ni siquiera para el Antiguo Testamento, tampoco para el Nuevo, porque aquí el inicio fue la iglesia y la tradición oral antes, cuando ya de ahí fue naciendo la escritura, funciona. Pero con esa imposibilidad de demostrar, incluso de la Biblia, si la Biblia fuera solo escritura o lo que usted quiera, tendría que dar la Biblia a la lista de los 27 libros. Pero eso no lo hizo la Biblia sola. Dios no dijo en algún lado que pudo haberlo hecho por el Espíritu Santo, pudo haber dicho, miren, voy a profetizar que cuando sea terminado de escribir los libros, entonces ustedes se reúnen y los libros que van a escoger son estos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. No. Estos canónicos con todos los demás apócrifos, ¿quién fue la encargada de escoger y reconocer cuáles eran inspirados y cuáles no? Pues lo siento mucho, la iglesia. ¿Ayudada por quién? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente inspiró a los agiógrafos, como dicen ellos cuando citan toda escritura es inspirada por Dios. No, el Espíritu Santo también inspiró a la iglesia para todo lo que hacía cuando no tenían las escrituras, cuando no tenían los libros, y también cuando tuvieron que reconocer qué libros y cuáles no. Pero ellos, ya frente a esa imposibilidad, entonces les tocó venir al terreno nuestro, ya reconocer que no son solamente, que sí, que la escritura, la máxima, la única, lo que usted quiera, pero que también de ahí entonces respetan la iglesia, que no sé qué, que por eso ellos tienen sus magisterios. Entonces les tocó, son ellos los que tuvieron que venir a nuestro terreno, y ahora cuando citamos la Biblia dicen que nosotros vamos al terreno de ellos. Olvídense. Siempre ha sido la iglesia citando las escrituras, las que ya están. Siempre ha sido así. Cuando ni siquiera había venido Martín Lutero y existía ese cuento de la sola escritura. Y cada católico romano que me cita la Biblia, como no puede probarlo fuera de ella, lo que intentan... Nosotros podemos probar iglesia, tradición oral, tradición apostólica y escritura con Biblia, con tradición, y ellos no pueden probar la sola escritura con la Biblia. No pueden interpretar dentro de ella, pues a mí me satisface, porque por lo menos tenemos la base sustentable, porque es la única palabra infalible que tú siempre vas a citar. Eso... Miren, la única palabra infalible que siempre van a citar. No, así no fue como lo quiso el Señor. Pregunto nuevamente a estas personas, cuando se les predicó el Evangelio entre Pentecostés, por ejemplo, vamos a tomar el Evangelio de San Juan. Me gusta tomar el Evangelio de San Juan porque es el último, pero podríamos tomar otro también. A ver, vamos con el Evangelio de San Juan. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, hasta el año 90 no existía un evangelio escrito llamado el Evangelio de San Juan. Entonces, todas estas personas que creyeron, todos los que querían conocer las enseñanzas de San Juan, ¿iban a un evangelio llamado San Juan? No, iban a la persona de San Juan que enseñaba de forma oral. No hay forma de sustentar la sola escritura. Entonces, está muy equivocado con eso. Esto lo dio el pastor Gutiérrez, siempre irás a nuestro terreno. Ahora, como... Claro, esa es la estrategia que están utilizando ahorita, pues ellos que quieren robar todo, pues ni modo. Como tú estás en mi terreno, mira lo que dice el texto bíblico, Santi. Oiga, tú estás en mi terreno, mira lo que dice el texto bíblico, y ahora escuchen lo que va a decir. Escuchen lo que va a decir. Acercándose a Jesús les dijo: toda autoridad le es dada al Papa Bonifacio VIII, le es dada al Papa Honorio con el monotelismo, le es dada a la pornocracia con los papas que pues se acostaban con muchísimas prostitutas, le es dada a los que robaban con indulgencias, a los que mentían. No, eso no es lo que dice Cristo, Santi. Cristo dice: toda autoridad me es dada a él. Él es el único que tiene la autoridad. Él me es dada. Él no dice: toda autoridad le es dada a todos ustedes. Miren la mentirota, hermanos, de verdad. Miren la mentirota. Madre santa. Hermanos, de verdad. Miren, escuchen esto, hermanos. Miren. Toda potestad me es dada a mí. Primero sale con, bueno, no voy a hablar de esas burradas que digo, porque pues, aquí no se trata de demostrar los errores cometidos para desacreditar la iglesia. No, miren, toda potestad me es dada.
Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si el Señor le da esa potestad a los discípulos, a los apóstoles? ¿Lo quieren ver? Miren, se los voy a mostrar. Marcos 3:13, volvamos. Después subió al monte, llamó a los que él quiso y estableció, y vinieron a él, estableció 12, recordemos la iglesia, 12, para que estuvieran con él, aprendan obviamente la doctrina de él, y para enviarlos a predicar. Ahí lo dejamos ahorita. Pero miren lo que dice después, y que tuviesen autoridad. Entonces, el único que tiene autoridad y potestad, obviamente, por encima de todo, el Señor. Pero ¿qué pasa si el Señor le quiere dar esa potestad a ellos para que puedan ir a predicar, para que puedan sanar enfermedades, echar fuera demonios? Y todavía lo podemos comprobar muchísimo más. Miremos. Miren lo que sucedió en Hechos capítulo 4, versículo 1. A ver si el único que la tiene es Jesús. A ver si el único que la tiene. Ya vimos aquí que Él les dio que tuviesen autoridad. ¿Quiénes? Los 12. Ahora vamos acá. Miren lo que sucedió. Hechos 4:1. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la sinagoga, de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de ellos que habían oído la palabra creyeron, y el número era de varones era 5,000. Habían oído, no habían leído, ojo, habían oído la palabra, porque cómo era que se enseñaba ya les mostré, de forma oral. Creyeron y 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Se reunió la corte máxima y miren lo que sucedió. Pasen acá. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué autoridad o en qué nombre? Esto para los que dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús, no tienen ni la menor idea que ahí está hablando es de autoridad. ¿Con qué potestad o con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos y por el cual este hombre está en nuestra presencia. Entonces ahí vemos que ellos estaban con la autoridad. Jesús, el único que la tiene, claro, toda potestad me es dada, dijo Jesús, a mí. Pero el Señor, ¿qué? Esa autoridad se lo da a los 12. Y lo vemos claramente cuando leemos Hechos de los Apóstoles, cuando los interrogan, les dicen, ¿con qué autoridad ustedes están haciendo lo que están haciendo? Con la autoridad que les dio Jesús, cuando les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ojo, esa autoridad. Entonces ellos sí tenían autoridad. Por eso las personas que creyeron en ellos, cuando enseñaban oralmente, cuando no existía un solo escrito canónico del Nuevo Testamento, eso era palabra de Dios, porque tenía toda la autoridad, el respaldo del Señor, que además les había dicho, el que a vosotros oye, a mí oye. Aprendan, hermanos, para que tumben los argumentos de estos falsos profetas, así de fácil. Lo escucharon decir, el único que tiene autoridad, bueno, pero el único que puede generar vida es Dios, y le dio la potestad al hombre y a la mujer de que generen vida. Dicen unas cosas, 20 años, de verdad, 20 años perdidos, echados a las basuras para decir, salir con eso. Y yo les podría traer más, es que creo que les tengo más por acá. Miren, a ver si lo encuentro. Miren, vean aquí. Miren, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué estás diciendo, Veloz? Si el Señor les dio poder y autoridad. Lo mismo sobre los demonios, enfermedades, en fin. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Ahora, dentro de los que les dio autoridad, incluso tenía autoridad Judas, que le dio acá y que lo traicionó. Dentro de los que le dio autoridad, incluso le dio autoridad a Pedro, que después lo tuvo que reprender y que en Gálatas estaba actuando hipócritamente. Entonces, mis queridos hermanos, de verdad, es que es increíble esto, pero bueno,
Vamos a ver qué más tengo por acá. Vamos a ver. Dejémoslo acá. Aquí para que vea que vamos a seguir escuchando a ver qué más lo que dice este señor, Dios mío. No, hay que hacer una correcta hermenéutica del texto. Ah, él está haciendo una correcta hermenéutica. Él está haciendo la correcta hermenéutica. Él que dice que el único que tiene potestad o autoridad es Jesús, pero no se da cuenta que Jesús se la dio en muchas ocasiones a los apóstoles y que ellos con esa autoridad predicaron por todas partes. Precisamente porque tenían esa autoridad y el respaldo de Jesús fue que era palabra de Dios lo que enseñaban cuando no tenían un solo escrito. Los que escucharon a Juan hasta el año 90, que no había puesto nada por escrito, escucharon palabra de Dios sin estar escrita. Para poder entender lo que Cristo está transmitiendo y quiere que la iglesia haga. Que tú y yo estamos de acuerdo que la iglesia tiene que predicar, salir al mundo a predicar por la autoridad de Cristo, no por la autoridad de nosotros. Nosotros no tenemos esa autoridad, Santi. Cristo es el único que la tiene. Cristo se las dio. Miren, Cristo se las dio. Se las dio. Miren, se las dio, miren. Ahora, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, entonces, como Él tiene la autoridad, Él da la orden. O sea, Él da la orden. Vayan. Es una orden del que tiene la autoridad, que tú y yo estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, no todo lo que ustedes mandarán. Él no le está dando el cetro de autoridad a la iglesia, él está dando una orden a la iglesia porque él es la cabeza, él es el único. Pero vuelvo y repito, o sea, lo que ellos enseñaron durante el tiempo que no había el Nuevo Testamento, volvamos al Evangelio de San Juan, lo va a tomar muchas veces, lo que enseñó era palabra de Dios, era correcto. ¿Tenía autoridad o no tenía autoridad? Pregunto entonces, ¿por qué cuando la iglesia se reunió reconoció las cartas de Pedro? Cuando Pedro, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, no piensas como los hombres, no piensas como Dios, sino como los hombres. Cuando Pedro fue recriminado por Pablo por su hipocresía. Ah, si estamos buscando errores para desacreditar, entonces con Judas y con Pedro nos jodimos. Nos jodimos. Entonces, ¿por qué aceptaron las cartas de Pedro cuando Pedro había hecho eso? Que tiene esa autoridad. Ahora bien, como tú y yo estamos de acuerdo de que Cristo tiene esa autoridad y que se la dio, ya lo mostré. Cristo se está automostrando, vinculando su autoridad, dando una orden para que nosotros, que somos todos, dice la Biblia, siervos inútiles nos llama Dios a nosotros, a todos. Entonces nosotros cumplimos de la mejor manera la autoridad que Cristo delega, ¿verdad?, en su mandato para nosotros ir y hacer discípulos. Ahora te digo, te voy a decir por qué yo no veo aquí, porque oye lo que tú concluyes, tú haces un axioma y tú concluyes con tu interpretación. Por lo tanto, Carlos, ahí dice infalibilidad de la Iglesia Católica Apostólica Romana de rito latino. Eso yo no lo veo en la Biblia. En este texto, que hiciste un buen esfuerzo y de verdad me gustó, porque por lo menos tú tratas de hacer un quehacer hermenéutico en el texto, y yo no me opondría a que nadie haga un quehacer hermenéutico, porque yo pudiera escuchar y decir, mire que él está concluyendo con ese texto algo que el texto no dice, pero está en el texto, está en la sola escritura, está en la Biblia. Como tú no eres infalible, tú cometes el error acá, como mucha gente comete, porque todos somos falibles. No. Recuerden, todo este tiempo, miren ese cuadro, hermano, todo ese tiempo que se enseñó sin Biblia, no era en sola escritura, olvídense. Y lo que enseñaron tenía autoridad. Cuando predicaron, cuando enseñaron, claro. Y seguramente se tuvieron que haber equivocado porque todos cometemos. Es más, el mismo Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado es un mentiroso. Incluyendo tu propia iglesia, Santi. Si tu iglesia, como tú dices, el magisterio ordinario goza de la infalibilidad, ninguna sucesión papal cometiera nunca un error, porque tú dices que Cristo estará con tu iglesia todos los días. Entonces, cuando un papa, que son muchos los que han cometido errores y bulas y se contradicen, cuando hacen esto, ¿qué pasa con Cristo? Se les aparta de tu iglesia, porque cada papa es... No, miren que no.
Tanto no se apartó que el Espíritu Santo acompañó a la iglesia ojo, tanto no se apartó que, por ejemplo, acompañó a la iglesia cuando reconoció los 27 del Nuevo Testamento y metió a Pedro, que la misma Biblia nos dice que Pedro se equivocó, negó al Señor. Pablo lo tuvo que corregir. Entonces, no, ese es muy, pero muy, muy mal argumento. No sirve como argumento, no se puede. ¿Sí? Y todavía vamos más. Cuando uno mira, vemos el Señor, cuando estaba Jesús, Él fue el que llamó a los 12, los reunió, todo eso. Cuando no está Jesús, vemos a Pedro reemplazando a Judas Iscariote. Entonces no es válido reemplazar a Judas Iscariote por Matías porque Pedro se equivocó. No, muy mal argumento. Ese es muy mal argumento. Es elegido por magisterio. Y si tu magisterio elige un papa que comete un montón de errores, entonces tu magisterio es tan falible como tu papa que ellos eligieron. No, un momentico. Entonces no, porque entonces vea precisamente el ejemplo que tengo acá. Si Jesús llamó a los 12, si los envía, pero Pedro se equivocó, lo negó. Pero Pedro se quería oponer a que él fuera a la cruz. Pero Pedro fue corregido, después también más adelante. Pero aún así, Pedro es quien reemplaza a Judas Iscariote por Matías. Ese argumento no sirve. Porque eso va a pasar. Lo que pasa es que el Espíritu Santo va a proteger de error a la iglesia, en doctrina y en fe. Pero esos no son argumentos. Ese argumento es malísimo porque entonces miren lo que está pasando acá. Santi. Por lo tanto, el único que tiene autoridad, infalibilidad, inerrancia, eternidad, pureza, santidad, es Cristo. Ahora que nosotros hacemos un esfuerzo, claro, tu iglesia, me gustaría que algún día haga un esfuerzo y se ponga como siervo inútil y reconozca, Señor, hemos cometido errores. Ayúdanos a crecer. Tenemos cosas que tu palabra no enseña. Ayúdanos a entender. Sí, oigan lo que está diciendo. Tenemos cosas que tu palabra no enseña. ¿Y dónde enseña la palabra? La sola escritura. Que solo hay que creer en la Biblia y nada más que en la Biblia. ¿Dónde lo enseña? A ver. ¿Dónde enseña la palabra los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento? A ver. Entonces, son buenos para subirse a los canales y llamar la atención y decir esas cosas, pero muy poquito para revisarse adentro y decir, si yo le digo esto a Santiago, no me estoy escupiendo en la cara, porque la palabra de Dios no aprueba la sola escritura. No da la lista de los 27 libros. No fue la Biblia sola la que se escogió y reconoció qué libros eran inspirados y cuáles no. Fue la iglesia acompañada por el Espíritu Santo. La mejor. Vamos a la Biblia, como lo hizo Santiago Alarcón, que cada defensa él trata de sustentarla con la Biblia, porque no hay evidencia fuera de ella para sustentar dogmas que ella no puede sostener. Ese es el punto. Tú siempre... Imagínense, habla de dogmas que supuestamente no se pueden sostener y ellos tienen el dogma de la sola escritura y no lo pueden sostener. ¿No le digo? Me vas a traer un texto bíblico y yo le digo gloria a Dios por eso, Santi, por tu vida. Porque irás a la Biblia y hay esperanza. Mientras vayas a la Biblia, hay esperanza. Pero... Imagínense lo que está diciendo. Mientras un testigo de Jehová vaya a la Biblia, hay esperanza. Está en lo correcto, puede decir entonces que está en lo correcto. Ellos son solo la Biblia, ¿y en qué creen? Los pentecostales unicitarios son solo Biblia, ¿y en qué creen? Los mormones son solo Biblia, ¿y en qué creen? Cualquier secta que nace en una esquina es solo Biblia, ¿y en qué creen? ¿Se dan cuenta el problema? Pero fuera de la Biblia, Santi, tú no vas a encontrar padres apostólicos hablando de la infalibilidad de la iglesia, así como la Biblia tiene infalibilidad, porque tú y yo estamos de acuerdo en eso. Es que no tenemos que ir afuera de la Biblia. No tenemos que ir afuera de la Biblia. ¿Quién le dijo a este señor que teníamos que ir fuera de la Biblia? Nosotros somos los únicos que no tenemos que ir fuera de la Biblia para eso. Miren, les voy a mostrar.
Les voy a mostrar. A ver, ¿dónde es que lo tengo? Perdón. Se me perdió por acá. Esperen, por favor, esperen. A ver, que se me hicieron pues los textos. Ok, bien. Pero ya sabemos, bueno, esto se lo va a citar Santiago ahorita. Eso te escribo que tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y evaluarte la verdad. Pero es que no solamente eso, fuera lo que yo ya les mostré con este cuadro. Miren, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A ver que me diga él dónde dice la Biblia. Y dio por cabeza sobre todas las cosas a la Biblia. No, fue a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena. Pero sigamos, dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, las muchas formas de la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Fíjese que las muchas formas de la sabiduría de Dios no dice que sean dadas a conocer por medio de la escritura. Tremendo eso, sino por medio de la ¿qué? De la iglesia. Y cuando Pablo decía esto, no se había escrito el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Entonces era la iglesia la que enseñaba las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y eso no es algo inventado, eso era un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Dios en Cristo Jesús. Propósito eterno. Dios lo tenía desde la eternidad pensado de esa manera. Que me muestre dónde dice Dios tenía pensado desde la eternidad, que era la Biblia, y solo la Biblia y nada más que la Biblia. Ahora, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. O sea, a Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Cómo así que no? Por los siglos de los siglos. No dijo que hasta que aparecieran otras sectas por ahí, o que hasta que apareciera la sola escritura y se reconocieran los 27 del Nuevo Testamento y tuviéramos la Biblia completa. Es que es una completa locura lo que este señor está diciendo. Completa locura, no se sostiene por ningún lado. Ahora, del tema que estamos hablando es que es impresionante. Miren este que tengo acá, que tengo varias, pero el tiempo va pasando. Miren, 1 Corintios 7:10. Está hablando del matrimonio. Leanla anteriormente, dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa del marido, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y el marido que no abandone a la mujer. Ahora miren lo que dice el versículo 12, escuchen esto. Y a los demás digo yo, no el Señor. O sea que si vamos y buscamos, en los evangelios Jesús no dijo esto, si vamos y buscamos, Jesús no le dijo esto a los apóstoles. Esto es un mandato de Pablo, no del Señor. Entonces sí hay palabra de Dios fuera de la escritura, porque él dice, no lo mando el Señor, yo lo digo, lo recomiendo. Y es una recomendación que quedó escrita, pero donde él no hubiera puesto esto por escrito, es una recomendación. Es más, todos los que fueron a diferentes lugares del mundo, a lo mejor dieron la misma recomendación. Pero él la escribió aquí, obviamente. Entonces ellos van a decir, ay, sí, pero está en la Biblia porque la escribió él. Pero él está diciendo, es que no es un mandato del Señor, es una recomendación mía. No, esto lo digo yo, pero no el Señor. ¿Y qué es lo que dice? Digan, si alguno hermano tiene una mujer y que no sea creyente, etcétera, léanlo. Entonces vemos, miren qué le está diciendo. Esto no lo mandó el Señor, esto lo recomiendo yo. ¿Cuántas cosas hay que pudieron haber recomendado ellos si no son mandato del Señor? Además, eso lo vemos, no todo lo enseñó Jesús, lo vemos en Hechos 15 con el caso de los de los judeocristianos. Lo vemos ahí. Entonces, no hay forma de desacreditar la iglesia de ninguna manera. Pueden buscar todos los papas más endemoniados que hubieran habido, pueden buscar lo que les dé la gana.
Nosotros les tenemos ejemplos bíblicos. Judas era uno de los 12. Y Pedro, a pesar de haber negado al Señor entre una sirvienta y todo eso, Pedro, a pesar de haber, que se iba a oponer a que Jesús fuera a la cruz y cumpliera con la redención, después lo vemos reemplazando a Judas Iscariote. O sea, que no hay forma, no hay forma. Y Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Pero la iglesia, dividida en su desarrollo histórico, no están de acuerdo. Y el pastor Eduardo Gutiérrez, perdona que te lo recuerde, pero él te tiene mucho aprecio porque hemos hablado por privado y de verdad que él te aprecia bastante, así como el doctor Enuel y muchos de nosotros. Ese cuentecito de que te apreciamos, te queremos mucho, pero te ponemos gordo, inflado, te decimos el chori y cogemos y te damos durísimo y... definitivamente qué hipocresía, Dios mío. Aunque tú no lo creas, no puedes Pero ¿por qué no lo cree? ¿Qué es lo que ustedes hacen con los videos? ¿Cómo lo pintan? sostener históricamente un desarrollo dogmático y errores conceptuales, doctrinales, etcétera, de tu iglesia católica, apostólica, romana de rito latino, porque van a crear, si vamos al pasado, van a recrear una nueva batalla entre los católicos ortodoxos que dicen que tienen más preeminencia y ¿cómo se llama esto? Y en el tiempo, que son más viejos en el tiempo, ellos reclaman eso y ustedes también lo reclaman. Y nosotros cristianos evangélicos reclamamos que nos queremos acercar mucho más al fundamento de apóstoles y profetas. Entonces nosotros estamos... ¿Saben qué han hecho? Revivir todas las herejías que ya la iglesia había combatido en los primeros siglos. Eso es lo que han hecho. Los testigos de Jehová revivieron las herejías que ya la iglesia había combatido. Los pentecostales unicitarios revivieron las herejías que ya se habían combatido. Cada uno de ellos interpreta como le da la gana y revive herejías y trae unas nuevas. Así de sencillo. Estamos en esa disyuntiva. Ahora, quienes reconocemos con mayor absolutez la infalibilidad de la Biblia para corregir nuestras vidas somos los evangélicos santos. Porque no son los primeros cristianos. Porque nadie hasta el año 90 tenía el Evangelio de San Juan para corregir. Cuando Juan escribe el Evangelio, lo escribe ya para corregir los herejes que estaban negando la divinidad de Cristo. Unos negaban la humanidad, otros la divinidad. Por eso Juan 1:1 empieza diciendo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si Juan ya estaba corrigiendo eso, a ver si lo tengo por acá, creo que no. Entonces, si Juan ya estaba corrigiendo eso, ojo, cuando escribió estaba corrigiendo eso, pero ojo, antes de eso él creía todas esas cosas sin estar escritas. Entonces, claro, ellos se apropiaron ahora de la escritura, se robaron, como siempre han robado, y dicen ahora que la sola escritura, porque eso viene de la iglesia, eso fue la iglesia la que lo hizo. Entonces dice, nosotros los cristianos evangélicos citamos la Biblia y eso es lo correcto. Imagínense un discípulo de Mateo en los años 33 al 70, 80, citando el Evangelio de Juan que no existía. Vea que se me apareció ahí, ni siquiera lo estaba buscando. Ustedes se imaginan, a ver, no existía el Evangelio de Juan porque se escribió entre el 90 y el 100. Ustedes se imaginan un discípulo de Mateo o de Marcos o el que usted quiera, citándole el Evangelio de San Juan. ¿Ustedes se imaginan? No lo citaban. ¿Por qué? Porque ellos no eran sola escritura y no tenían el Evangelio escrito de San Juan hasta el año 90-100. Es una ridícula todo eso. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, voy a dejar que Santiago, que además le responde muy bien, le haga de corrido, listo, porque ya va bastante tiempo, lo voy a dejar de corrido y luego vemos una parte más de veloz y creo que ya queda más que desmentido todo y ustedes se van dando cuenta cómo es de fácil desmentir a estas personas. Solo coger el texto, analizar un poquito, ponerle un poquito de lógica, mirar y uno se da cuenta que son un montón de mentiras. Creo que ha quedado en evidencia que de Biblia nada, ¿no? Bueno, dame un segundito. Ahí estamos, mira, nuevamente. El pasaje que traje es muy claro y Jesús promete, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por ende, Dios promete a sus ministros, legítimos ministros, una asistencia especial. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evidentemente esta promesa no aplica exclusivamente para los apóstoles, porque los apóstoles no vivirán hasta el fin del mundo.
Entonces, esta es una promesa que se extiende más allá de los apóstoles y que llega hasta el fin del mundo, que alcanza hasta la parusía. Entonces, acá es una promesa que se le está haciendo a todos aquellos que, en principio, los apóstoles y luego aquellos que continúan con la tarea de pastorear la iglesia, esta es una promesa que se le está haciendo a todos ellos, hasta el fin del mundo. ¿Y cuál es el objetivo de la promesa, de esta especial presencia de Cristo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por ende, Jesucristo está garantizando por medio de esta promesa una asistencia especial con el objetivo de claramente enseñar todo lo que Él ha mandado. ¿Eso qué es? Magisterio. Enseñar todo lo que ha mandado, clarificar su doctrina, explicitar su doctrina. Acá tenemos una promesa de Dios para llevar a cabo por sus legítimos ministros esta tarea de enseñar claramente la doctrina hasta su regreso. Ahora, Carlitos Veloz dice... Bueno, voy a ir a la parte que es más importante, la parte bíblica. Dice, y esto es toda autoridad me es dada. O sea, dice, ¿esto a quién se lo está diciendo? Bueno, se lo está diciendo al magisterio de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, fíjate acá lo que dice este pasaje, Mateo capítulo 16. Dice, entonces, a partir del verso 17, dice, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿quién? Cristo, Dios encarnado, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estoy hablando ahora ya mismo del papado, ¿no? No estoy hablando ahora ya mismo del papado. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando, ahora estoy haciendo hincapié en la iglesia fundada por Cristo. Esta iglesia, dice Cristo y nos promete Cristo, de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, por eso es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y, dice en el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino. ¿A quién? A Pedro, autoridad, el primero entre los apóstoles. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Evidentemente, primero Pedro, porque Mateo capítulo 10 dice de que Pedro era el primero entre los apóstoles, primero Pedro, entonces, a primero Pedro le da Cristo, aquel que ha recibido toda autoridad en los cielos y la tierra, le da Cristo la autoridad para atar y desatar todo. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le está dando autoridad a primero Pedro. Pero no se queda ahí la palabra, sino que en Mateo capítulo 18 dice, en el verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis, en plural ya se extiende, ya no es únicamente a Pedro, sino abarca a un grupo mayor todavía de personas. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Nuevamente, ¿por qué? Porque esta promesa, primero a Pedro y luego al resto, es dada a los legítimos ministros establecidos por Cristo. ¿Para qué, Santi? Para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y esa tarea, ¿hasta cuándo tiene que llevarse a cabo? ¿Cuándo es el límite en el que esa tarea ha de llevarse a cabo? Hasta el fin del mundo. Por ende, esta autoridad que Cristo le está dando a sus legítimos ministros para enseñar correctamente su doctrina y así todos los alcanzados le obedezcan, esta autoridad, esta asistencia especial ha de perdurar hasta el regreso de Cristo, hasta la parusía. Fantástico. Eso es la infalibilidad de la iglesia, que la iglesia, por asistencia de Dios, por promesa de Cristo, no puede enseñar el error doctrinal porque Cristo lo garantiza, no por la capacidad, el intelecto de quienes circunstancialmente son los ministros, son los gobernantes, son las autoridades. No,
sino por Cristo, porque Cristo sí lo promete. Me parece que está muy claro el texto, y si no tendrías que lidiar con el texto. Recordá, no empieces con la pornocracia, con esto, no, vayamos al texto, abramos la Biblia y discutamos el texto. Te estoy invitando yo, católico pagano, te estoy invitando a vos, sola escritura, a que discutamos el texto, vayamos al texto y discutamos el texto. Por otro lado decís, cada defensa que haces, lo haces con la Biblia, me lo estás criticando. Dos cosas. Número uno, yo creo que la Biblia es palabra de Dios, la Iglesia Católica enseña que la Biblia es palabra de Dios, por ende es autoridad. La Biblia es revelación de Dios, por ende yo tengo todo mi derecho de hacer una defensa bíblica. Los católicos hacen y han hecho a lo largo de los 2000 años que tenemos de existencia, aún antes de la Reforma Protestante, los 1500 años antes de Iglesia Católica, antes que apareciera Lutero, ya los católicos defendían sus doctrinas a partir de la Biblia. ¿Eso me hace sola escritura? Como vos decís, me cita sola escritura. No. Tenés que diferenciar, Carlito. Una cosa es citarte la Biblia, otra cosa es citarte sola escritura. No se puede citar una doctrina o un principio epistémico, como le decís vos. Se cita la Biblia. La sola escritura es un principio epistémico, vas a decir vos. ¿Se entiende? Entonces, no confundamos porque si no vamos a caer de vuelta en Isaías 68, ¿está bien? Entonces, una cosa es citar la Biblia y otra cosa es el principio epistémico de sola escritura. Si yo cito la Biblia, eso no me vuelve sola escritura. Eso me vuelve un católico fiel que cita la Biblia como palabra de Dios porque es palabra de Dios y el libro ha sido transmitido por la Iglesia Católica y nos lo ha confiado el mismísimo... Nosotros tenemos 3 fuentes. 3 que podemos probar, ya les he probado. De autoridad. Ellos no pueden probar, la única que tienen. El mismísimo Dios, ¿no? A esto. No me mires el reloj porque vos tuviste un montón de tiempo y yo no estoy nada. No. Y por último. A veces se mueve este reloj es digital, mira, es digital. A veces, claro. O sea, y la última, vos hiciste la afirmación, la única palabra infalible hablando de la Biblia. Y eso nuevamente no lo podés demostrar con la Biblia, no lo vas a demostrar con la Biblia y nunca vas a poder hacerlo porque no es enseñanza bíblica. Ok. Bien, déjame comenzar de lo último que dijiste. Primero, a ti yo no te voy a citar o no te voy a poner una trampa porque tú no tienes el nivel que tiene Jesús Ferreira. Cuando yo les dije el texto de Isaías 64:8, él me inventó una cosa, me dijo que yo no sabía de Biblia y yo le dije, pues búscame Isaías 68. Y comenzó a buscar el texto y yo me estaba riendo. O sea, yo no lo voy a hacer contigo porque tú citas la Biblia, por lo menos tú la abres. Entonces yo no voy a jugar ese juego contigo, nunca lo he hecho. Pero con otros yo lo puedo hacer porque estas personas buscan otra cosa. Por otro lado, no me levantes una falacia tan fea, porque al contrario, yo te bendije cuando te dije qué bueno que tú citas la Biblia. Y tú dijiste, me criticas que yo cito la Biblia. Eso es falso, Santi. No está criticando que cite la Biblia. Está criticando el hecho de que ustedes se están apoderando y diciendo que eso es sola escritura y eso es falso. Eso no es sola escritura. Yo no te estoy criticando, te estoy reconociendo que tú me estás citando la Biblia. Por eso. Ahora, yo te bendigo acá, pero en mi canal, de eso mejor dicho, y con la otra recua de anticatólicos, ni hablar, ¿no? Yo te digo, ahora te vas al principio de sola escritura. ¿Cómo te voy a criticar si tú estás utilizando lo que hacemos los cristianos evangélicos, que es lo correcto? O sea, tú estás haciendo lo correcto. Oigan, bueno, eso era lo que yo les estaba mostrando ahorita. Dice que lo correcto es, los cristianos evangélicos citan la Biblia, que es lo correcto. Vuelvo y repito, voy a repetir ya que lo mencionó ahí. A ver, ¿ustedes imaginan un discípulo de Marcos, de Mateo, citando el Evangelio citándole a él el Evangelio de San Juan que no estaba escrito hasta el año 90-100? Porque ellos no eran sola escritura, pero todavía vamos más, miren, vamos más. Vuelvo y repito, a ver, vamos a poner, otra vez vamos con Andrés, ¿me gustó Andrés o alguno de estos? No sé, vamos con Judas Tadeo pues, fue por Mesopotamia, se supone que murió por el Líbano. Santiago el Mayor estuvo por Turquía y por España. ¿Ustedes imaginan a ellos citando un Evangelio de San Juan cuando el Evangelio de San Juan apenas fue escrito entre el año 90 y 100? No, ellos no podían haber citado un Evangelio de San Juan porque ellos a lo mejor ni lo tenían en las manos. Había que mirar en qué época murieron ellos, pero estoy seguro de que como ellos fueron a diferentes lugares, Juan quedó en Éfeso,
Y quién sabe cuántos tuvieron comunicación con él, porque eso no era en avión que se comunicaban cada semana, no había eso. Entonces ellos se fueron y por eso dicen, miren, por ejemplo, se dice que Andrés murió en Grecia. Posiblemente Andrés se murió sin saber que existía un evangelio escrito llamado de San Juan. Es más, Andrés no escribió ningún evangelio. Si la sola escritura fuera tan importante, ¿por qué el Señor no le dijo a los 12 que escribieran los 12? Jesús les hubiera dicho, miren, escriban lo que yo les enseñé a ustedes. Y como ustedes van a diferentes partes del mundo y por allá van a morir algunos y no se van a volver a ver, entonces por favor les enseñan lo que ustedes llevan escrito. No, los primeros cristianos no eran sola escritura, olvídense. Entonces, Andrés a lo mejor nunca se enteró que había un evangelio, a lo mejor, porque habría que mirar a ver qué historiador por ahí sale con algo, pero él se dice que él murió en Grecia, a lo mejor no se enteró que Juan, que fue el último que escribió entre los años 90 y 100, que además se dice que fue el último que murió, no se enteró que había un evangelio escrito llamado el Evangelio de San Juan. Para que ahora nos venga a decir este señor aquí con toda esa tranquilidad, ahí falsamente, de que nosotros los verdaderos cristianos evangélicos vamos y citamos en la Biblia, que eso es lo correcto. No se dejen meter, no, hermano, no, esto es para hacer un montón de shorts pequeñitos y tumbar cada uno de estos argumentos así de fácil. Entonces no diga, me está criticando como para poner una imagen en mí que no es la que estamos llevando acá. Por otro lado, yo no estoy negando que hay autoridades en la iglesia y que Dios delegó autoridades. Lo que te estoy diciendo. ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta que fueron a ellos los que les tocó venir al terreno nuestro cuando uno va y mira todo esto? Son a ellos los que les toca venir al terreno nuestro. Pero yo me acuerdo que ellos eran solo la Biblia y nada más que la Biblia. Búsquense en un video de hace más de un año donde en algún debate alguien hubiera dicho que no, que la sola escritura, que cualquiera que cite la Biblia ya está en sola escritura. Búsquenlo a ver. No, en la medida en que se les tumban todos los argumentos de estos señores, salen con otro y buscan otro y son desesperados buscando otro. Diciendo que el texto que tú citaste, Cristo dice, toda autoridad me es dada. Por lo tanto, yo te preguntaría a ti, ¿cuántas cabezas hay en la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y cuál es la autoridad de Cristo frente a la iglesia? ¿O cuál es la autoridad de la iglesia frente a Cristo? La autoridad de la iglesia, la delegación de autoridades en la iglesia nunca es igual a Dios. Por eso Cristo dice, toda autoridad me es dada. Él es Dios. La autoridad de Cristo está por encima. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. Es como tú. Tú eres la cabeza de tu hogar. Pero el Papa no es la cabeza de tu hogar. ¿Dónde la Biblia te pudiera enseñar que el Papa es la cabeza de tu esposa? Y que pueda hacer con tu esposa lo que quiera. No lo puede hacer el Papa, aunque tú tengas al Papa como una cabeza a la par con Cristo, lo cual eso es herejía a la luz de la Escritura. Porque la única cabeza, autoridad y que goza de la infalibilidad es Cristo. Ahora vamos a Mateo 16:18, que es la máxima de ustedes. Mira. No voy a volver a eso, pero bueno, ya vimos que Cristo les dijo, el que ustedes oye, a mí oye, el que ustedes desecha, a mí desecha. En fin, y ya hemos demostrado demasiado como para volver a eso. Así que bueno, vamos a ver que él va a ir al texto. Él dijo que iba a ir al texto que había citado Santiago aquí. Vamos a ponerlo en pantalla. Vamos a ver aquí. Ok. Tú concluyes, no que el texto lo dice, tú concluyes, tú interpretas, te educaron a tener esa fe ciega a partir de ahí, de que el texto dice, y a ti te entrego las llaves, y es el primero que le dan las llaves. Pero toda la iglesia tiene esas llaves, porque cuando tú te vas a Mateo 18:18, Cristo le está hablando a toda la iglesia, no solo a los apóstoles. Las llaves para toda la iglesia es predicar el evangelio. Cuando Cristo manda a bautizar y a hacer discípulos, lo está haciendo a toda la iglesia. Miren, hermanos, pónganle aquí, presten atención a esto. Entonces vamos a ello. A ver. En Mateo 16:18, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates, etc. A Pedro, ¿cierto? Y en Mateo 18, vamos a leerlo. Entonces, en Mateo 16, a Pedro, ¿no? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. No hay ninguna duda, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. No pueden cambiar la palabra de Dios. Ellos dicen que nosotros interpretamos, pero son ellos los que la cambian. A ti, a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Todo lo que haces, lo está dando como la autoridad. Por eso dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, ahora vamos
al que él está citando donde dice que son todos. Vamos a mirar. A ver, Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ahora, miren esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, miren el contexto en el que está diciendo aquí en Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerlo por gentil o publicano. Y ahí en ese contexto les dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, miren hermanos que aquí miren, si ustedes miran, en este primero a Pedro le da las llaves. Aquí no dice que todos tengan las llaves, sino que a Pedro le da las llaves y poder de atar y desatar como cabeza. Pero el mismo Mateo, más adelante, para que no hayan dudas de que a Pedro se le dio la autoridad sobre los demás, entonces vincula a los 12 diciendo que en un contexto muy diferente, en un contexto muy diferente, que todo lo que aten. ¿Cuál es el contexto? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? A ver. Los dos contextos son diferentes. El primero, Jesús está luchando contra las doctrinas de las sectas de los fariseos y los saduceos. Y le da poder a Pedro en respuesta a una verdad revelada a Pedro que dijo, tú eres el hijo de Dios. En esta segunda, donde lo hace con todos, es en un contexto de corregir a los que pecan contra sus hermanos y busca corregirlos para que se salven, lo cual es deber de todos los apóstoles y no solo de Pedro. Entonces, si ustedes miran el contexto, es un contexto de corregir a los hermanos, porque es deber de todos de ellos, ¿de qué? De que todos se salven, de corregirlos. En cambio, ojo, en el contexto de Pedro es un contexto completamente diferente, es luchando contra las herejías, por eso les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen una cosa, todos están equivocados, son falsas doctrinas. Por eso Mateo pone primero a Pedro y luego los pone a todos. Primero pone a Pedro en Mateo 16 solo al que le dan las llaves y luego los pone a todos, no con las llaves. Al único que le dio las llaves fue a Pedro, sino que ya los pone a todos, pero no con las llaves, sino con poder de atar y desatar. Lo otro es que Pedro es el único que le dio las llaves. Entonces, todos tienen autoridad y poder de atar y desatar, pero solo a Pedro las llaves, los otros no. Esa es una gran diferencia y muestra la autoridad de Pedro sobre la iglesia. Entonces está manipulando el texto bíblico y está diciendo mentiras. Así de sencillo es que hacen ellos. Siempre es lo mismo. Siempre. Ahí manipula. Ahora manipula en la Biblia diciendo que todos tienen las llaves y eso es falso. Ahí están los textos bíblicos, se los acabo de mostrar. Para predicar. Y obviamente hay una estructura, hay un desarrollo para que sean bautizados, etcétera, etcétera. Entonces tú vas a la Biblia, pero tú lo ves con los lentes sesgados de lo que te enseña Roma. No, nosotros los vemos con los lentes de lo que enseñó Cristo y dijo Cristo. El que tiene lentes cegados por el odio contra la iglesia, porque no conocen verdaderamente lo que enseña la iglesia, porque les han enseñado un odio tremendo a ellos. Todo eso es Él. Y Él es el que está cambiando la palabra de Dios. Nosotros no estamos sesgados, nosotros estamos creyendo literalmente aquí lo que dijo el Señor. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y luego, en un contexto diferente, a todos. Eso es una gran mentira. De la libertad de conciencia para ver exactamente gramaticalmente lo que dice el texto. Entonces, cada texto que tú me traigas tiene un contexto. Cada contexto. Eso te decimos, Carlos Veloz. Cada texto que nos traiga tiene un contexto. Miren el contexto de cada uno de los dos textos. Mírenlo. Mire el contexto de cada uno de los dos textos y se dará cuenta. Esto tiene un sentido, cada sentido tiene un orden morfosintáctico, Santi. Y en el orden morfosintáctico del primer texto, el único que tiene autoridad dada en el cielo, en la tierra y en todas partes, por encima de todo, es el Todopoderoso, el Hijo de Dios. Ahora, si yo... Otra vez, insiste. Yo te acepto.
bueno, me insiste con algo que vuelvo y repito, no estamos negando, sino que él se la dio también a ellos. Se la dio y les prometió estar con ellos. Que Pedro tenía autoridad. Pablo era apóstol a los gentiles para con su autoridad dada por la autoridad superior y única e infalible, que es Dios. Obviamente yo le voy a decir amén a eso, Santi, porque nosotros también tenemos magisterio, autoridades y reconocemos esas autoridades, pero sabemos colocarle en su justo contexto. ¿Por qué tú me dices no me hiciste la pornografía? ¿Y cuál? ¿Y cuál? Dejemos lo que diga esto, pero ¿cuál? No me hiciste al Papa Honorio, no me hiciste, porque tú me estás hablando de tu iglesia. Entonces, ¿cuál? ¿El de los testigos de Jehová? ¿El de los pentecostales unicitarios? ¿El de cualquiera que por ahí en una esquina? ¿El de la Jesucristo Lisbeth? ¿Ese de verdad? Estás hablando de la estructura jerárquica de tu iglesia. Tú me estás hablando del magisterio ordinario de tu iglesia. Tú me estás hablando de los obispos que eligieron a corruptos en tu iglesia. Entonces tu iglesia comete bastantes errores y errores que son fundamentales, como errores cristológicos y errores soteriológicos, como lo cometieron algunos papas. Tú dices son antipapas, pero esos antipapas fueron defendidos y fueron elegidos por magisterio ordinario de tu iglesia. Entonces toda tu iglesia estaba podrida al elegir papas o antipapas o como ustedes lo quieran ver. Por lo tanto, si tú me vas a hablar de infalibilidad en un texto donde... Miren esto que tengo acá porque ya voy a cerrar. Dice, el único infalible es Cristo. Yo digo amén. ¿Cristo puede dar esa infalibilidad a otro? La respuesta es sí, se lo dio a la iglesia en cabeza de Pedro, ya lo vimos varias veces. Pregunto, ¿se lo dio a la Biblia? Como él dice, ¿se la dio a la Biblia? Que me muestre dónde se la dio a la Biblia. Y segundo, hay un problema también. ¿A cuál Biblia? ¿A la de 73 o a la de 66? ¿A cuál? Miren todos los problemas. Entonces, dice, vuelvo y repito, el único infalible es Cristo. Nosotros decimos amén. Vamos a decir amén. ¿Cristo puede dar esa infalibilidad a otro? Respuesta, sí, se la dio a la iglesia, ya lo probamos. Pregunto, ¿se lo dio a la Biblia? Que me responda él si se lo dio a la Biblia. Segundo, fuera de eso hay un problema. ¿A qué Biblia? ¿A la que tiene 73 o a la que tiene 66? Otro problema, ¿quién reconoció cuáles son los libros inspirados y cuáles no? ¿La Biblia o la iglesia? La iglesia inspirada por el Espíritu Santo. Porque la Biblia no da la lista de los 39, ni el Señor dijo, cuando aparezca la Biblia, ojos son estos y ya. Esto da como resultado que poner la Biblia como la única infalible es poner la Biblia a ocupar el lugar de Cristo, o peor, quitarle el lugar a Cristo. Por eso la sola escritura limita a Dios. Bueno, yo siempre he dicho esto. Esta gente de la sola escritura limita a Dios. Dios ya no puede decir nada que no esté en la Biblia, porque si no, salen estas personas y dicen no, nada. Convierten ese libro en Dios y Dios deja de ser Dios. Dios se volvió chiquitico, lo que está en la Biblia. De ahí para allá Dios no puede decir nada. Cuando Dios dejó la iglesia precisamente para hablar por medio de ella. El que a ustedes oye, a mí oye. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes se pueden dar cuenta de todos los problemas, y podíamos coger así por pedacitos y dar respuestas cortas para el que quiera aprender, porque este da para un montón de respuestas cortas. Pero miren, me voy a quedar con esto. Voy a quedar con esto, hermanos, que está en pantalla, y dando gracias a que el programa no se me ha congelado. Miren. Dice, el único infalible es Cristo. Amén. ¿Cristo puede dar esa infalibilidad a otro? Se la dio a la iglesia, lo probé varias veces. Les dio autoridad, de hecho, cuando los cogieron, le dijeron, ¿ustedes con qué autoridad están haciendo esto? Ok. Y a Pedro y a la iglesia en cabeza de Pedro, como lo acabamos de ver. Pregunto, ¿se lo dio a la Biblia? Que me muestren dónde se lo dio a la Biblia. Y a eso hay un problema. ¿A cuál Biblia? ¿A la de 66? ¿A la de 73? ¿A la de 78, 81 que tienen otro grupo? ¿A los que agregan algunos libros que nosotros no tenemos? ¿A cuál? Dígame, ¿a cuál entonces? ¿A cuál? Otro problema. ¿Quién reconoció cuáles son los libros inspirados, los 27, y cuáles no? ¿Quién? ¿La Biblia o la iglesia? Fue la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Esto da como resultado que poner la Biblia como la única infalible es poner la Biblia a ocupar el lugar de Cristo, o peor, quitarle el lugar a Cristo. Por eso la sola escritura limita a Dios. De verdad, mano, la sola escritura limita a Dios. Ustedes se dan cuenta que ellos dicen, muéstrame la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo creo. No hay palabra de Dios fuera de la Biblia. No se puede decir nada fuera de la Biblia. Dios no puede hablar fuera de la Biblia porque nosotros lo regañamos y le decimos, ¿a dónde está en la Biblia?
volvieron a Dios chiquitico, volvieron la Biblia a Dios y Dios dejó de ser Dios. Cuando esa no fue la idea original del Señor. Fue llamar a 12, darles autoridad, enviarlos por el mundo entero y acompañarlos con el Espíritu Santo y en ese magisterio ayudar a que no haya error. Entonces, mis queridos hermanos, yo lo voy a dejar por ahí porque hay muchos, ¿no? Pues miren todo lo que tengo acá, miren. Pongo a mostrarles aquí, miren todo lo que hay. Sobre las llaves, todo. Miren todo lo que hay, miren. No, eso es lo que hay es material, pero bueno, creo que ahí está suficiente, hermanos, para que ustedes se den cuenta todos los errores que una persona comete así por decir cosas a la ligera, porque se sube a los canales buscando seguidores, no le importa lo que digan, no le importa equivocarse, no le importa lo que digan después, no le importa nada. No les interesa nada. No, es más, me aseguro que no les interesan las almas. Solo les interesa seguidores, y tal vez más plata por medio de eso, y la gente les envía mucho dinero, y en fin, lo que sea. 20 años, dice él, que lleva estudiando eso ¿para qué? Para escuchar esto. De verdad. Hermanos, de verdad pido disculpas por no poder estar haciendo directos y espero solucionar el problema. Bendito sea mi Dios. Bueno, lo haremos así entonces. Mientras tanto, trataré de estar. Tampoco he hecho mucho esta semana porque estaba muy ocupado. Estoy preparando unas charlas, estoy muy ocupado. Tengo muchas cosas, así que no voy a poder estar tampoco muy seguido, pero bueno. Gracias a los que están siempre ahí, gracias a los que comparten. Por favor, denle like, compartan con familiares, amigos, conocidos en diferentes grupos para que se den cuenta y puedan mirar desde la escritura y tener una perspectiva entonces diferente. Y bueno, que las analicen. Ahí están para que las analicen, no es más. No siendo más, hermanos, nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor los bendiga hoy y siempre. Un abrazo cordial para todos. Chao, chao.